Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saluda a su amigo Elías Huerta Xijas y les doy la más cordial bienvenida a la primera de nuestras entrevistas vía digital de Foro Jurídico del año 2023. Muchas gracias por acompañarnos, a todos los que poco a poco se van conectando con nosotros. Bienvenidos. Agradezco también y le doy la bienvenida a los amigos, a las amigas, a los abogados, las abogadas que nos siguen desde la Ciudad de México, desde diferentes partes del país, a través de Facebook Live. Pues bueno, primero que nada, desearles a todos un feliz año 2023, pleno de felicidad, de éxito, de salud sobre todo, de amor, de bienestar en sus hogares, y que sea un buen año para todos y que sea un buen año también para México, nos hace falta. Y bueno, pues hoy tenemos un programa de inicio de año de lujo, unas invitadas de lujo también, un tema que no podría ser de la mayor trascendencia para la sociedad mexicana, como el que vamos a tratar hoy justamente con la participación de dos de nuestras más destacadas, distinguidas, juzgadoras, magistradas del país, para analizar justamente cuáles consideran que son los retos, los pendientes que tiene enfrente nuestra recién electa presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Así es que le doy la más cordial bienvenida y agradezco su participación a nuestra amiga la magistrada Marisol Castañeda Pérez, quien es pues la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Bienvenida, Marisol, muchas gracias por estar con nosotros esta noche para que nos des tus comentarios, tus puntos de vista sobre este hecho histórico que es en 200 años que tiene conformado el Estado mexicano, el Poder Judicial del Estado mexicano, tener una mujer al frente de esta importante institución cabeza del Poder Judicial de la Federación. Gracias, Marisol. Gracias a ti, doctor Elías Huerta, te saludo con mucho gusto a ti, a todo tu auditorio de Foro Jurídico. Saludo también con mucho gusto a mi amiga, la magistrada doctora Irina Cervantes Bravo. Y bueno, me siento muy contenta de estar esta tarde con ustedes. También les deseo a todas y a todos un muy feliz año, un muy feliz y bendecido año. Y bueno, arrancamos además con muy buenas noticias. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Bueno, pues ya te adelantaste a presentar también, que nos da mucho gusto y es un privilegio tenerte, magistrada Irina Cervantes Bravo, como invitada en esta primera entrevista del año de Foro Jurídico. Y pues nada más decirle a nuestro auditorio que tú eres presidenta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y que actualmente eres magistrada electoral, obviamente, en el estado de Nayarit, ¿verdad? Si no me equivoco. Así es que bienvenida, gracias por acompañarnos esta tarde-noche. Muchas gracias, doctor Elías. Es un gusto y un beneplácito compartir este foro con usted. Gracias por la invitación. El Foro Jurídico sin duda se ha convertido en un espacio de reflexión interesantes para los juristas de nuestro país y temas de justicia, como hoy hablaremos. Y desde luego que es un privilegio estar con nuestra presidenta de la Asociación de Magistradas Federales y Locales del país, como es la presidenta Marisol Castañeda. Entonces será un gusto compartir estas reflexiones con usted y también saludar a quienes nos acompañan a través de este importante foro. El doctor Manuel Vidaurri me dijo que nos acompañaría y que nos mandó un gran saludo, Marisol, y a todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos a través de esta plataforma. Me uno también a los buenos deseos por un feliz año. Gracias, magistrada Irina. Bueno, pues sin lugar a dudas que para la sociedad mexicana, para el foro, para la judicatura de manera especial, pues este es un hecho de la mayor relevancia en la historia del país. El hecho de, después de una serie de presiones de los medios, de los poderes fácticos, de tratar de incidir de alguna manera en la decisión de quién debería de ser el presidente de la Corte
en esta época particular, difícil, compleja, de combate, habrá que decirlo. Nosotros hemos venido denunciando mes con mes en Foro Jurídico el combate o de la intención de minar la independencia judicial desde la más alta instancia del Poder Ejecutivo Federal, de estar criticando, amenazando a jueces federales, a magistrados, a los propios ministros de la Corte. Pues esta decisión de elegir al presidente de la Corte del Consejo de la Judicatura para los próximos 4 años, pues era de la mayor importancia y era un tema muy controvertido, muy polémico, en el que estábamos atentos, insisto, no solamente los abogados de la academia, del foro, los jueces, los magistrados, siempre atentos, sino que políticos, analistas, la sociedad mexicana en su conjunto, tenía los ojos puestos en este importante proceso. Y al final de cuentas, bueno, pues para nosotros ha sido muy importante ver que por la mínima diferencia de 6 votos contra 5, pues finalmente los ministros sabios que votaron así, decidieron darle esta confianza a una mujer, primero, en una época en la que necesitamos que en esta desigualdad que todavía existe en un país misógino, patriarcal, de machismo, que hay una desigualdad en el género, pudiera una mujer llegar a este importante sitial del Poder Judicial de la Federación. Pero además una mujer de carrera, una mujer congruente, una mujer con más de 34 años o 30 y tantos años en el Poder Judicial de la Federación, que como ustedes han empezado desde abajo, que tienen un gran amor por la camiseta, pues haya podido ser la presidenta. Entonces, bueno, pues la idea de este programa es conocer directamente de viva voz las reflexiones, los planteamientos de ustedes, distinguidas juzgadoras, distinguidas integrantes de la Judicatura Nacional, también lideresas que tienen a su cargo presidencias de organismos importantes a nivel nacional de magistradas, pues que nos den su punto de vista sobre este hecho que, insisto, es histórico. Y te pediría primero tu punto de vista, Marisol, de qué representa para ti, así como una pequeña introducción, esta designación, dejando una reflexión que comentamos un poquito antes de salir al aire, que bueno, que es muy satisfactorio poder leer en los medios nacionales el día de ayer, pues que esta designación en la Corte generó expectativas tales que en la bolsa, que en los medios de inversión, que en las finanzas del país, subieron las bolsas. Se vio con tal positivismo, con tal aliento esta designación, que trae una lectura económica de lado, en que va a haber un nuevo mensaje para la inversión extranjera, para la inversión nacional, y que vamos a poder caminar en estos 4 años por una línea, y que esperemos que más, de certidumbre jurídica, de certidumbre de independencia judicial. Entonces, ¿cuál sería tu primera reflexión, Marisol? Muchas gracias, doctor. Mira, la verdad es que el tema tiene, como bien dices, varios puntos, varias aristas, varios espacios de reflexión. El primero que tú mencionas es el tema de que se trate de una mujer, ¿no? También comentábamos, creo que es algo que también se ha difundido de manera muy importante, este dato tan interesante, ¿no? Desde hace 200 años que existe el Poder Judicial de la Federación, solamente se han nombrado 14 mujeres ministras. Y entonces, en esta larga historia de 200 años, tenemos que por primera ocasión surge la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo a cargo de una mujer. La verdad es que eso para nosotras como mujeres representa pues un gran aliciente, un paso más, que creo que la opinión unánime fue ese, ¿no? Se rompió el gran techo de cristal, ¿no? Hemos estado avanzando de a poco
Ustedes, tú, todo el mundo lo sabe. Hasta hace algunos años se nos fue reconocido, pues primero el derecho al voto, después el derecho a ser votadas, después se fueron abriendo estos espacios para que las mujeres nos incorporáramos a los espacios laborales. Y bueno, también qué pasó cuando se da esta apertura a los espacios laborales, que nosotras nos quedamos también con el espacio del hogar, del cuidado del hogar, de los hijos, pero también empezamos a hacer este trabajo, entonces surge la segunda, la doble jornada, y insisto, de a poco se han abierto los espacios y después nos dimos cuenta que los espacios que se nos estaban abriendo a las mujeres eran en la base de la pirámide. Hasta ahí podíamos llegar. Entonces es ahí donde surgen todos estos conceptos de suelo pegajoso, del techo de cristal, en fin. Cuando se empiezan a abrir los espacios de toma de decisión a las mujeres, tenemos atrás de nosotras, de la generación de juezas y magistradas como Irina y nosotras, que definitivamente abrieron brecha, ¿no? Abrieron brecha en unas circunstancias muy complejas en las que todos estos temas estaban hechos por y para los hombres nada más, ¿no? O sea, las mujeres no podíamos aspirar a tomar estos espacios de toma de decisión. Entonces, se vienen abriendo estos espacios y ahora la verdad es que creo que todas nos sentimos muy felices, todas nos sentimos muy orgullosas de que una mujer llegue a ser la titular de uno de los poderes de la Unión en este país. Bueno, como la ministra lo comentó en su discurso, ella llega al máximo espacio que como mujer y profesionista puedes aspirar dentro de esta carrera, ¿no? Recuerdo también que hace tiempo hubo ella redactó una nota para un medio y me acuerdo que decía o comentaba que cuando ella tomó su primer trabajo le preguntaron que si pensaba embarazarse, ¿no? Como una condicionante para darle un trabajo. Creo que desafortunadamente eso es algo que todas hemos vivido. Yo les platicaba también en alguna ocasión en otro foro que a mí para darme mi primer trabajo me pidieron un certificado de no gravidez. Entonces, es algo que te aseguro que tú les preguntas y a todas nos han pedido algo así. Y lamentablemente hasta la fecha es algo que se pide incluso en la iniciativa privada. Hace poco una compañera que trabaja con nosotros en el tribunal nos comentaba que ella había pensado en trabajar un poco en sus tiempos de verano cuando era estudiante, pensó en entrar a la iniciativa privada y bueno, dice que después de pasar una serie de exámenes, el último filtro era precisamente que se demostrara que no estaba embarazada. Pero acá fueron incluso mucho más invasivos porque dice ella que no le pidieron la prueba, sino que ellos mismos le tomaron la prueba. Entonces, eso fue, yo le decía, eso es una violación total a tus derechos humanos, a tu persona, a tu dignidad, en fin, o sea, es increíble que en este tiempo todavía puedan ocurrir esas cuestiones, ¿no? Entonces, imagínate, cuando la ministra habla de esto, pues, obviamente todas nos sentimos identificadas. Cuando ella habla en el discurso de la toma de protesta de las juezas de distrito apenas hace un par de meses, y dice ella, oigan, pues a nosotras nos tocó, pues ahora sí que estar con esta doble y hasta triple jornada y prepararnos, y entonces tenemos que competir entre nosotras porque el suelo no está parejo, esa es la realidad. Y en esas condiciones es que ahora la verdad es que creo que todas nos sentimos muy identificadas, insisto, nos sentimos con un gran aliciente porque entonces ahí sí es donde tú misma dices, oye, sí se puede. Entonces, creo Fíjate, que Marisol, ahorita más adelante, cuando entremos un poquito al tema del Consejo de la Judicatura, este órgano importante que también preside el que es presidente de la Suprema Corte, ahora la ministra Norma Piña, pues ella tiene un planteamiento muy interesante en su programa de trabajo. Si quieres, ahorita adelante sobre este tema que tú planteas, ¿no? De que cómo venía viendo, hay una especie de discriminación hacia las juzgadoras mujeres,
como tú dices, esto que es muy grave, pero ella trae un planteamiento muy interesante. Pero bueno, si me permites, Irina, yo te quisiera también, a manera de introducción, pedir alguna reflexión y un poco aterrizado hacia qué modelo de administración de justicia consideras que prevalecerá con la presidencia de la ministra Norma Piña. Sí, muchas gracias. Yo coincido en todo lo que ha planteado nuestra magistrada Marisol. Yo creo que es un hecho histórico que una mujer asuma la presidencia del órgano de máxima decisión del Poder Judicial. En 200 años no se había planteado, es decir, las mujeres habían llegado, pero las mujeres no decidían en los órganos importantes. Entonces, por eso se ha roto ese techo de cristal y se habían roto en algunas otras instituciones. Y lo que nosotros decíamos como juzgadoras o como las mujeres que estaban llegando es que esos cristales no te laceraran. Entonces, es importante. ¿Para qué? Porque es el avance de las mujeres en los órganos de toma de decisiones. Por tanto, pues llega una mujer, pero algo muy importante, y usted lo decía, doctor Elías, que no solo es porque llega por una cuota de mujer, no, llega por un mérito propio. La carrera que tiene nuestra ministra Norma Piña y que hoy es la presidenta de la Corte, es una carrera extraordinaria, jurisdiccional, ha pasado diferentes, actividades jurisdiccionales, las conoce, ella ya fue secretaria de Estudio y Cuenta, entonces viene de las entrañas del Poder Judicial. Por tanto, llega una mujer extraordinaria, una mujer preparada, una mujer que conoce el Poder Judicial, pero además que si bien sea formado en el formalismo que tiene el Poder Judicial. Yo creo que a veces el Poder Judicial siento que es como el ejército, ¿no? Que tiene ciertas formas, ciertas rigurosidad, pero a pesar de que se ha formado la ministra Piña en ese formalismo, yo creo que va a ser un modelo muy plural de administración, muy incluyente, desde luego procurando la igualdad, y esto lo ha demostrado a través de las resoluciones que la ministra ha votado, a través de las cuales ha generado esa protección a los derechos humanos, al Estado constitucional, generando a través de las resoluciones ese cambio social en sus interacciones. Por tanto, yo creo, y luego esa prevalencia a hacer respetar la supremacía constitucional. Creo que esto es bien importante porque si bien es cierto que nuestra Suprema Corte es ese órgano de control constitucional y por tanto no deja de ser un control político, inclusive yo creo que quienes no pudieran coincidir ideológicamente con las posiciones que ha tomado la presidenta de la Corte, pues la respetan porque, como bien nos decía usted también, doctor, es una mujer congruente que protege los principios constitucionales, los valores. Entonces tú sabes más o menos cómo va a ser la votación y la decisión de nuestra ministra Piña, porque ella no es zigzagueante ni cambiante, pero además es muy humana. Por eso yo creo, y lo dice en su plan de trabajo, que va desde luego a fortalecer la independencia judicial. Yo creo que pese a lo que se comentan y eso, yo creo que va a ser una presidenta muy de diálogos con los demás poderes, porque por ese respeto, por esa formación que tiene la ministra para ser tan plural, tan incluyente, que se va a prevalecer esa visión del activismo judicial, desde luego garantista, pero reflejado en ese equilibrio de las libertades y la protección de derechos y desde luego ensalzando la ética judicial, ¿no? Y con esa fortaleza de la independencia judicial. Yo creo que esos son los puntos claves que va a tener esta administración de justicia y que finalmente va a fortalecer, porque pues yo creo que a veces el ciudadano, el justiciable, digo, por todas las fake news que de repente sucede, hay esa desconfianza a veces a la administración de justicia. Entonces, yo creo que esos van a ser el modelo que se implemente
con la presidencia de la ministra Piña. Y le digo, ha avanzado la igualdad y ha avanzado la protección de los derechos humanos y finalmente le va a dar un gran equilibrio a la administración de justicia. Fíjate, tú tocabas dos temas que son medulares en esto. Primero hablabas, pues, de este requisito que hay hace ya un par de décadas, si no mal recuerdo, que la normatividad interna de la Corte, el reglamento, impone un mes antes de cuando va a haber este proceso de sucesión en los órganos máximos del Poder Judicial, la Presidencia de la Corte y el Consejo de la Judicatura, la obligación de que quien aspira a ser titular de la presidencia, cabeza presente un programa de trabajo. Y lo presenta, al final de cuentas, es un tema interno. ¿A quién? A los compañeros del Pleno, ante los demás ministros. Porque además de cuenta, quien vota, ¿quiénes son? Los compañeros del Pleno. Aquí ni vota el presidente de la República, ni los senadores, ni los diputados, ni los gobernadores, nadie. Votan los propios ministros, que son los que eligen a quien va a encabezar los esfuerzos de la Corte en los próximos 4 años y del Consejo de la Judicatura. Y bueno, es muy importante que hayan abierto hacia la sociedad mexicana los planteamientos de los 5 ministros que presentaron al Pleno, qué pensaban de su programa de trabajo, qué pensaban de los diferentes puntos más importantes de la Corte, ¿no? Y bueno, como todos sabemos, además de ella, se metieron en este proceso, se autopropusieron la ministra Yasmín Esquivel, el ministro Alberto Pérez Dayán, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro Lainez Potisek. De tal manera que tuvimos la oportunidad de conocer en la opinión pública, sobre todo los que estamos más interesados quizá desde dentro, los que estamos en el foro, los que estamos en la academia, los que están ustedes en el Poder Judicial, los que están en los órganos de procuración de justicia, qué es lo que cada ministro proponía. Y es muy enfático que en esta época difícil para el Poder Judicial Federal, como ya lo comentaba en un principio, en el que tenemos una intromisión crítica pues, persistente del titular del Poder Ejecutivo, que quiere minar o ha pretendido minar la independencia judicial, que como lo ha reconocido el propio presidente, dice, bueno, pues llegó a presidenta la que menos comulga con los proyectos de la Cuarta T, como si la Constitución estuviera sujeta a un programa de gobierno. La Constitución es la Constitución y esa es la labor de los ministros como jueces constitucionales, proteger la Constitución. Y ese es uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho, la división de poderes que se esté cumpliendo. Y la división de poderes que desde hace 200 años, y el propio Montesquieu lo decía, digamos, el impulsor de este sistema tripartita de división de poderes, que decía, bueno, ningún gobernante puede, en el régimen parlamentario, en el régimen presidencialista, ceder la tentación de controlar todos los poderes él y de querer controlar también al Poder Judicial. Pero desde entonces se instaura el Poder Judicial como el contrapeso, como el freno a través de la supremacía de la ley, de la Constitución, para que se respete la Constitución y podamos vivir en coexistencia pacífica respetando la ley. Entonces, bueno, pues hemos tenido, ahora sí que bajo acecho al Poder Judicial Federal en estos últimos 3 años de fracción que tiene la actual administración. Entonces, es muy importante que la ministra Piña, desde que presenta este proyecto, pone en el centro de su proyecto, de su programa de gobernanza jurisdiccional, el tema de la independencia judicial. Por sobre todas las cosas, insistiendo en cada tema. Y después otra cosa que es muy importante, que parece ser que en estos últimos 4 años no se respetó, se soslayó, que al final, tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura son órganos colegiados. Entonces no se trata de tomar decisiones unipersonales, sino hacerlo colegiados. Entonces ella pone en el centro de su proyecto la independencia judicial por sobre todas las cosas, la autonomía de los jueces y de los magistrados y el tomar las decisiones a partir de que ella asume la presidencia de manera colegiada, con los ministros por lo que hace a las decisiones del Pleno de la Corte y con los consejeros por lo que hace a las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura. Me parece de la mayor importancia. Y de pasadita haría el comentario
para que, bueno, tengan su participación enseguida Marisol y después Irina sobre este paquete de temas, que ella dice, el Consejo de la Judicatura, si bien es el gobierno de los jueces, pues está constituido para apoyar a los jueces y a los magistrados, no para estarlos nada más vigilando, independientemente que tenga que haber un código de ética reforzado, que tiene que haber un combate a la corrupción, que hay que estar atentos de la labor de los jueces y de los magistrados y de todos los que trabajan en el Poder Judicial. Dice, debemos estar para apoyarlos, para fortalecer la carrera judicial, para escucharlos, para seguirlos capacitando y no para estarlos nada más como si fuéramos los verdugos. Eso me parece que es de la mayor importancia, porque desde que se instituyó el Consejo de la Judicatura, nadie había dicho esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál sería su reflexión al respecto de estos temas? Marisol, primero si quieres tú darnos tu comentario. Sí, muchas gracias, Elías. Primero, bueno, como bien dices, el tema de la apertura de los proyectos de trabajo de las y los ministros que se propusieron para presidir la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, me parece un tema de la mayor importancia. Te decía yo antes de salir al aire que el tema de la presidencia de la Suprema Corte y del Consejo es un tema que nos debe ocupar a todas y a todos, no nada más al gremio del Poder Judicial, a los litigantes, sino a todas las personas en este país. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque las resoluciones que se emiten desde la Suprema Corte, pues inciden en la vida de todas las personas. Al final del día, el trabajo que nosotros hacemos, todas las sentencias que se dictan en un juzgado de distrito, en un juzgado de procesos civiles, en un juzgado federal, en un juzgado anteriormente los procesos civiles federales, ahora los centros de justicia penal federal, en los juzgados laborales de reciente creación, que han sido, la verdad, creo, un gran acierto en la reforma laboral. Las resoluciones que se emiten en los tribunales colegiados, ahora en los tribunales colegiados de apelación y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son resoluciones que inciden en la vida de las personas que vienen a nosotros en busca de una sentencia, en busca de la protección de sus derechos humanos, pues siempre verán alguna repercusión en sus vidas, desde su patrimonio, su propia persona, su salud, la custodia de sus hijos, en fin. Entonces, es algo que generó mucha expectativa en esta ocasión y creo que eso fue algo muy, muy importante. Creo que las personas cada vez están más involucradas, a propósito también de la apertura de redes sociales, de medios digitales, etcétera. Me parece que es importantísimo que todas las personas volteemos a ver qué se está haciendo, insisto, en uno de los poderes de la Unión, ¿no? En un órgano, en una institución que, insisto, las decisiones que acá se toman inciden en la vida de las personas. Entonces, conocer los planes de trabajo de los ministros, de las y los ministros, creo que eso es de la mayor importancia. Qué bueno que se hizo así, qué bueno que se exponen y que se pueden ver en cualquier momento y en cualquier lugar estos planes de trabajo. Eso por una parte. Y por el otro tema que comentaba respecto a las decisiones colegiadas, pues bueno, como bien lo dices, al final del día, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte son órganos colegiados, ¿no? Las decisiones se toman por todas y todos los ministros. Y en el caso del Consejo, como bien dices, desde que se instituyó con la reforma de 94, bueno, creo que la intención principal pues fue crear un órgano, sí, de administración, sí, de vigilancia, sí, de estar al tanto de lo que ocurre administrativamente al interior de los órganos jurisdiccionales. Se crea también estas figuras de protección a la corrupción, porque es una realidad que en todas las instituciones puede existir este tema. Siempre se ha dicho, y creo que se ha dicho con mucha razón, si es que en algún momento se pueden detectar algunos casos, creo que son los menos, y en todo caso es muy importante que se diga, ¿no? Abiertamente, a ver, este órgano es para apoyar a que se administre una impartición de justicia
mucho más eficaz, eficiente, a que todo funcione armoniosamente y no obviamente como un órgano ejecutor, ¿no? Que está ahí persiguiendo a alguien o a ver en qué te equivocaste o buscar ahí algún modo de presión o de coacción. Por supuesto, eso no es lo adecuado, ni para eso se creó el órgano, ¿no? El Consejo de la Judicatura tiene, pues principalmente, cuando se creó la reforma, lo decían, ¿no? Crear un órgano de administración ajeno a la Suprema Corte, porque antes era la Suprema Corte quien se dedicaba, además del trabajo propio de la Corte, se dedicaba a ver todos estos temas. Entonces, bueno, el Consejo es otro tema, son cuestiones administrativas, son cuestiones que deben apoyar a nosotros como personas juzgadoras a que los órganos funcionen eficazmente, ¿no? Somos una maquinaria, así yo se los comento a las personas que trabajan con nosotros, se los digo, nosotros somos como una fábrica, y más que en esta fábrica se hacen sentencias. Entonces, cada uno de los eslabones es muy importante, porque si uno de los eslabones no está funcionando, pues entonces ya nos falló la producción. Entonces, creo que es muy valioso, que la ministra presidenta ahora haya expuesto en su plan de trabajo, bueno, este órgano es, como bien lo dices así expresamente, pues es en apoyo a ustedes, en apoyo a la independencia judicial, a que las sentencias se dicten únicamente teniendo en cuenta los criterios expuestos en la Suprema Corte, en la Corte Interamericana, leyes, en fin, y lo que tienes enfrente de ti, ¿no? En los expedientes y nada más, porque ese es el trabajo de nosotros, de nosotras. Yo lo comentaba en algún momento con mis compañeros, con mis compañeras. Yo pienso que todas y todos los que tenemos el privilegio de estar en estos espacios, que además es algo por lo que todos y todas luchamos, acá llegamos, ustedes lo saben, siempre a través de exámenes de oposición, a través de tener una carrera sólida. Yo les decía, yo estoy segura que todas y todos aquí tenemos muchísimas virtudes y todas las tablas y todo lo necesario para resolver, teniendo enfrente únicamente lo que debe ser, ¿no? El expediente, insisto, los tratados internacionales, la Constitución y los criterios de la Corte y de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, igualmente me parece muy valioso lo expuesto por la presidenta. Qué bueno, pues, Irina, ¿cuál sería tu reflexión al respecto? Sí, gracias. Sí, yo creo que el hecho de que los aspirantes a la presidencia de la Corte presentaran sus plan de trabajos es un gran avance, porque esto nos permite la transparencia, saber el modelo de administración de justicia que asumiría cada uno. Y bueno, pues y es clave lo que comenta usted, doctor Huerta, de que llama la atención que en el plan de trabajo de la ministra, hoy presidenta Norma Piña, habla de en mi gobierno o en mi administración no habrá imposición. Y creo que eso es importantísimo, porque generalmente cuando tú asumes el poder de un órgano, aunque sea un órgano colegiado, pues a veces tú dices esto se hace así porque yo decido, porque yo soy el poder. Pues al final, aunque es un órgano colegiado, yo soy el presidente y por tanto, digamos, tengo otro estatus que me permite imponer, más que hacer el diálogo, más que colegiar, más que incluso, entonces lo dice bien ella en su plan de trabajo, este es un gobierno de mayorías, y a pesar de que se dice muy comúnmente que hay bloques en la Corte, y ella lo comenta así en su plan de trabajo, ella nos comenta que la heterogeneidad es justamente la fortaleza del Poder Judicial Federal, y por tanto debe de haber ese desarrollo en el Poder Judicial. Y sobre todo, yo sí creo, digo, porque hay quienes piensan que, o tergiversan o digamos, malinterpretan la independencia judicial como el hecho de que el Poder Judicial va a ser un poder de choque, un poder de bloque. Yo no creo, por la forma de ser de la ministra,
que justamente nos dice esto, que es de consensos, de diálogos, de ver qué es lo que mejor conviene. Yo creo que se va a respetar la norma, la constitución, los tratados internacionales, el control. Luego, un eje importante que está presente en todos los distintos aspectos que nos da su plan de gobierno es los derechos humanos, la protección a la diversidad, a la igualdad. De hecho, establece que se reservarán cuotas justamente para personas vulnerables. Y lo que comentaba del Consejo, si bien es un gobierno de los jueces, sí comenta también, y esto es importante, ¿no? Que una ministra saque a la palestra, digamos, los hierros que pudiera haber dentro y digamos, no se encierre, porque también tenemos que decirlo, y lo sé por compañeras que están en el Poder Judicial, y lo decía la misma Marisol, o sea, para yo poder acceder a un trabajo, me piden un examen de no gravidez. Esto es una total vulneración a derechos fundamentales. Entonces, a veces nos hemos dado caso que sí, es cierto, yo coincido de la profesionalización, de la capacitación, de que también hubo un gran avance, porque los concursos últimos eran concursos únicamente para mujeres, para que fueran accediendo a las distintas posiciones. Pero también es verdad que a veces había nichos donde se vulneraban al interior del Poder Judicial los derechos humanos, y en la casa del herrero no puede haber cuchillo de palo. Entonces yo creo que eso es importantísimo, esa democratización, ese diálogo, esa toma de decisiones que se tiene. Y lo que comenta también es que hoy o ella propone que dentro del Consejo de la Judicatura las adscripciones se revisen por necesidad, no por intereses particulares. Y creo que esto es importantísimo. ¿Qué es la necesidad? Tengo que hacer ese diagnóstico del Poder Judicial, y entonces en base a ello vamos a ver todas las cuestiones profesionales, personales, técnicas, así lo comenta la ministra, y yo creo que va a haber un equilibrio de poderes, un buen diálogo, y esto pues se va a ver reflejado. Y también algo importante es que dice que la capacitación que se dé al interior de los órganos de capacitación del Poder Judicial Federal van a generar un pensamiento crítico, esa fortaleza de los derechos humanos y esa realidad, llamemos del realismo jurídico. Entonces, creo que ese sí es un gran avance que tenemos, y esto se lleva en la práctica durante el periodo que presida la ministra Norma. Gracias por tu opinión, y bueno, en este tenor yo quisiera citar textualmente, porque es algo que me llamó la atención en este punto que ya hablábamos del Consejo de la Judicatura, que ella plantea en su programa que prácticamente que hay que acabar con esta práctica completamente discrecional del Consejo de la Judicatura, de cuando se trata de designaciones o de cambios de jueces o magistrados, pues nada más dice, te cambio, es una cosa discrecional que yo hago como consejo, a veces lo dirige pues, nada más el presidente del consejo, y dice, con una justificación, por necesidades del servicio. Y entonces, pues te cambian así de la noche a la mañana, sin una justificación, porque algún recomendado o alguien quería una cierta posición. Y ella plantea ahora que ya no se van a hacer este tipo de, digamos, de cambios, de designación de a qué lugar se te va a asignar, sino que tiene que ser en base a parámetros objetivos, transparentes, predictibles, que promuevan el ejercicio de la función jurisdiccional, respetando la seguridad, la independencia judicial de los titulares y sobre todo su situación familiar y personal. Eso es muy importante. Es una mujer, además, eso es muy importante, que esté planteando como esto de que te oye, pues no puedes entrar al servicio si estás embarazada o tienes que prometer que no te vas a embarazar, como le hacen con los agentes de la CIA o de la DEA en Estados Unidos, que te hacen firmar que en 5 años no te vas ni a casar, ni a embarazar, y si no, no puedes ser parte de estas importantes agencias del gobierno norteamericano. Entonces, a mí me parece que es algo de la mayor importancia. Ustedes dicen que ahora vamos a tener esto. Muchas veces yo he escuchado
de juezas muy competentes. Ustedes tomaron la decisión de seguir en la carrera y de que no aspiren a ser magistrados porque las pueden mover, y entonces los hijos que están en edad de formación escolar, o la relación con el marido, en fin. Entonces, de plano, no aspiras a más para que no te muevan, y ahora, pues parece que esto va a tener un cambio importante. Y lo que es también de los derechos humanos, que ella plantea, consciente que es de la importancia que desde la función jurisdiccional se respete y se ponga el respeto a los derechos humanos, crear una oficina centralizada y reforzar todo este tema para que cada vez más los juzgadores federales estén más conscientes de esta nueva situación del respeto o de la cultura nacional e internacional de respeto a los derechos humanos. Y bueno, haciendo esta reflexión de la mano de lo que ustedes están diciendo, entraría otro tema que es fundamental en este asunto de la independencia judicial, como es la carrera judicial. Como tú decías, Marisol, bueno, pues la carrera judicial, pues no es de la noche a la mañana. Tú no puedes, o sea, que es la base de la independencia judicial. No puedes ir a la farmacia y decir, oye, dame 2,000 pesos de independencia judicial para que yo, que voy a hacer, que voy a aspirar a un concurso para magistrada, pues tenga un poquito más. No, eso como decían nuestras mamás, ¿no? Eso se mama, eso se trae. Desde cuando empiezas, cuando entras al Poder Judicial, cuando eres secretaria, cuando eres ministra, cuando tienes adjunto a un secretario, a un juez, y vas aprendiendo junto con él ese espíritu, esa mística de lo que implica la independencia judicial. De tal manera que cuando vas caminando en la escalera judicial, pues vas aprendiendo, y la escuela judicial te va también llevando de la mano, preparándote, el código de ética, los principios. Entonces eso es muy importante, que en este caso la ministra Piña tenga un énfasis especial en su proyecto de trabajo hacia sus presidencias, de que se refuerce la carrera judicial, que se capacite más, que se le dé cabida a los méritos académicos como ustedes lo tienen. Por ejemplo, tú, Irina, que tienes doctorado en Derecho en el extranjero, tú también, Marisol, que se han esforzado por superarse, por capacitarse, pues la ministra tiene esto en su proyecto de trabajo. No sé qué reflexión pues breve pudieran decir al respecto, para pasar un par de puntos más, porque bueno, está muy interesante el programa. Y adelante, Marisol. Gracias. Mira, un punto que quiero comentar y que no quiero que se me pase es que esto que tú comentabas sobre la sensibilidad de que una mujer sea quien esté presidiendo la Corte y el Consejo de la Judicatura, por supuesto que a mí me parece de la mayor importancia. El tema de las adscripciones como mujer, yo te decía, atrás de nosotras vienen, delante de nosotras vienen algunas generaciones de mujeres muy valiosas, la ministra, presidenta ahora, por supuesto, y que le ha tocado vivir todo este camino, ¿no? Entonces, tú que lo has vivido, obviamente tendrás como la mayor sensibilidad, ¿no? En estos temas, y decir, oye, si a mí me tocó en algún momento abrir esa brecha, si a mí me tocó en algún momento tener hijos pequeños y tener que mudarme de ciudad, los hijos siempre son los nuevos en el colegio, en fin, que son cuestiones que les afectan, al final del día le terminan afectando o separando familias, o esto que tú decías, ¿no? Nosotras como mujeres, pues decíamos, la verdad es que está imposible, ¿no? Entonces creo que el hecho de que ella sea mujer y que esté en este gran puesto de toma de decisión, por supuesto que abonará muchísimo a reforzar y a, creo, avanzar mucho más estas políticas de género que ya están sentadas, pero que definitivamente no pueden quedarse ahí, porque si nos quedamos ahí, pues nos vamos es como quedarnos en el tiempo detenidos, ¿no? Yo estoy completamente segura, y además así lo expone en su plan de trabajo, que dará todo el seguimiento y toda la evolución necesaria para seguir protegiendo los derechos de las mujeres y que sigan avanzando en la carrera judicial todas las demás que vienen atrás y que tienen esta legítima aspiración de llegar a estos puestos de toma de decisión.
yo te decía hace un poquito cuando entrábamos que el tema de la carrera judicial, ¿no? La ministra tiene una historia que es muy parecida a muchas de nosotras. Es la historia de muchas. Te puse un ejemplo de lo del famoso certificado, pero muchas tenemos esa misma historia, ¿no? Empezamos escribiendo en las computadoras, transcribiendo, éramos como una especie de mecanógrafas, empezamos cosiendo expedientes, sellando expedientes, haciendo nuestros primeros proyectos, en fin, ¿no? Te estoy hablando de una historia en general, porque tú les preguntas a muchas de mis compañeras juezas y magistradas y básicamente es la misma historia. Entonces, en ese sentido, la verdad es que también es una, insisto, es como muy motivante saber que todo este trabajo que vienes haciendo desde hace muchísimos años, que te vienes preparando, que vienes haciendo un esfuerzo estamos en una época de transición, estamos en una época en la que también ustedes como hombres se están comprometiendo socialmente a atender también el tema de los hijos, de las labores del hogar, etcétera, pero estamos en la transición. La verdad es que ahora, hoy por hoy todavía, las mujeres somos las que nos dedicamos a cuidar a nuestros hijos, aunque tengamos este tema de la jornada de trabajo fuera de casa, ¿no? Entonces a nosotros todavía nos toca hacer la doble y a veces hasta la triple jornada y esa es una realidad. Entonces, cuando vemos a una mujer, ahora sí que del mismo espacio del que tú saliste, imagínate, es como, insisto, es como decir, claro que se puede, puedes llegar a lo máximo que una mujer profesionista, abogada puede aspirar en esta vida, a ser presidenta de la Corte. Ella lo ha expuesto en algunos artículos que ha escrito, lo expuso en su plan de trabajo. Conoce desde las entrañas el Poder Judicial Federal. Creo que eso es muy valioso. Yo te decía hace rato que la conformación constitucional de la Corte me parece, es un modelo muy interesante porque, bueno, trata de tener las visiones desde diferentes espacios, ¿no? Entonces, por eso permite, pues, que se integren personas de la academia, personas investigadoras, etcétera, pero también personas que pertenecen al Poder Judicial Federal, que tienen una carrera judicial. Y entonces, bueno, entre todos, como la misma ministra también lo expone, pues se hace un debate muy importante, se generan ideas, en fin. Pero por supuesto que sí, la visión de alguien de adentro, pues siempre será sumamente importante, ¿no? Yo, en algún momento lo comentaba con las personas que trabajan con nosotros en el juzgado, en el tribunal. Yo decía, es que a mí no me pueden decir que algo no se puede si por ejemplo, las personas que se encargan de hacer esta parte operativa de los proyectos, no me puedes decir que no se puede porque yo sé cómo se hace, ¿no? Entonces, cuando sabes desde el inicio cómo coser un expediente, sellarlo, en fin, pues conoces absolutamente toda la estructura y creo que eso es algo muy importante y que estoy completamente segura, abonará y aportará muchísimo a este otro tema tan importante que tú mencionas, que es la independencia judicial, ¿no? Fíjate, Marisol, para darle entrada a la reflexión, ya estamos casi llegando a la parte final del programa, pero sí, yo haría un comentario, que lo he hecho en varios foros, y ahora que llega a la presidencia de la Corte una mujer, la primera mujer y además de una extraordinaria carrera judicial. Bueno, yo siempre lo he dicho y hasta tengo una propuesta ahí legislativa. El artículo 95 de la Constitución, que es el texto primigenio del constituyente de Querétaro de 1917, cuando se crea el Estado mexicano, pues, dice que para ser electo ministro de la Corte, los nombramientos deberán recaer preferentemente, lo dice la Constitución, no lo digo yo, dice, entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia. Esa es la prioridad, es la premisa mayor. Y luego dice, o que se hayan distinguido
por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Está bien, hay que tener varias percepciones. Sí. Pero yo he planteado, y después de esto que hemos vivido en los últimos 3 años, que ahorita imposible pensar que eso pudiera ser, pero cuando haya condiciones, que se diga, porque dice preferente, eso lo dijo el constituyente de Querétaro cuando creó esta figura, que cuando menos 6 de los 5 ministros deban ser de carrera. La mejor etapa que hemos tenido en la Corte reciente fue cuando la Corte que tú dices de la reforma del 94, que se pasó de 25 a 11 ministros, cuando 11 ministros eran de carrera y cuando tuvieron que ver los primeros conflictos entre los poderes públicos, entre presidente, otros órganos del poder, gobernadores, presidentes municipales, en fin, que la verdad es que se condujo la Corte con todo el respeto y la observancia de la Constitución. Entonces sí, se necesitan otras visiones, pero ojalá pudiéramos tener siempre una mayoría. Y qué bueno que ahora 6 ministros decidieron que fuera una mujer y una mujer con una impecable carrera judicial. Así es que bueno, no sé, Irina, perdón, pero ¿cuál sería tu reflexión sobre estos temas? Y después daría una oportunidad que ustedes hagan alguna reflexión, los temas que se quedan en el tintero, para ir poco a poco despidiendo este programa, que seguramente vamos a hacer otros porque es un hecho trascendente en la vida del país, lo que sucedió este pasado 2 de enero en nuestro máximo tribunal del país. Adelante. Sí, interesantísimas reflexiones y temas, y la verdad es que sí, dejamos bastantes temas en el tintero y que ojalá y con todo gusto podemos seguir reflexionando en posteriores programas. Yo creo que el elemento clave es justo lo que comentaba, doctor, en su pregunta anterior, la carrera judicial, el servicio civil de carrera. ¿Por qué? Porque justo la visión que tiene nuestra presidenta de la Corte es que ese servicio civil de carrera se implemente en base al mérito. Y creo que esto es importantísimo, porque cuando tienes un juzgador, o como decía la magistrada Marisol, vemos al Poder Judicial como una empresa, como una institución, y entonces, ¿cómo crecen las empresas? ¿Cómo crecen las instituciones? A través de la profesionalización. Cuando tú capacitas, cuando tú generas esos méritos, cuando tú implementas ese conocimiento, pues lo que les estás dando al juzgador son herramientas. ¿Para qué? Para que emplee ese conocimiento y se traduzca una buena resolución, en una resolución entendible, en un lenguaje ciudadano, en esa interpretación que se requiere de los derechos constitucionales. Entonces, eso solo se logra a través de la capacitación y no que vayas escalando la escalera del Poder Judicial por servilismo o por otros tipos de factores. Entonces, lo que nos comenta ella, pues, que si bien se ha privilegiado la carrera judicial en algunas cuestiones, pero no se trata solamente de ir acumulando documentos o hemos tenido casos que también hemos visto en la prensa donde dicen, uy, hubo que se filtraron los exámenes. Entonces, no se trata de eso, se trata de una verdadera profesionalización y esa profesionalización tiene que reflejarse en el quehacer diario del juzgador y que yo coincido que preferentemente, como lo dice el texto constitucional, la cúspide de la Corte sea para quienes conocen, para que han estado en todos los peldaños. Sin embargo, también es verdad que el derecho comparado nos dice que a lo mejor un porcentaje menor viene del exterior. ¿Para qué? Para que oxigene, pero sería, digamos, el menor porcentaje, porque si tú te esfuerzas y sin embargo hay ahora un techo, dices, solo puedes llegar a través de la carrera judicial a ser magistrada, bueno, pues no hay esa motivación, no hay ese incentivo, pero si tú sabes que a través de tu trabajo, a través de tu esfuerzo, a través de tu profesionalidad, puedes llegar a la cúspide del órgano en el que tú te estás desempeñando, donde estás dejando tu vida, tu cotidianidad, tu esfuerzo, esa traducción, esa experiencia, porque a veces no se
digamos, no se utiliza en beneficio del quehacer jurisdiccional, esa experiencia que se tiene solamente con el quehacer diario. Entonces creo que es importantísimo ese servicio civil de carrera y que digamos, se obtenga hasta poder lograr ser ministro también, tomando en cuenta esa carrera judicial. Entonces sí coincido en esto, en la preferencia, aunque no sea exclusivamente. Claro, pues es de la mayor importancia. Yo quisiera, bueno, pues ya llegamos a la parte final del programa. Quisiera, ha sido muy rico. Vamos a ver unos 3 meses, a ver cómo se va desarrollando esta primera etapa. Va a haber evidentemente mucha resistencia siempre que tenemos a una mujer, tanto en el lado público como en el lado privado, en posiciones de alta dirección, pues hay reacciones, hay, en fin, críticas, oposiciones. Vamos a ver cómo camine, si les parece unos 3, 4 meses, repetimos este programa para ver cómo vamos caminando. Yo les quiero leer rápidamente 2 de las preguntas que están aquí del público para que a partir de esas preguntas y de lo que ustedes piensen que es muy importante, que se quedó en el tintero, que es parte de una pregunta, me hagan sus comentarios porque pues ya digamos un par de minutos cada uno de ustedes. Aquí Norberto Soto dice que la ministra Piña se ha convertido en una figura progresista pero incómoda para López Obrador, lo cual es seguramente así, ya lo expuso él, ¿no? El mismo presidente desde Palacio Nacional. Ahora que escaló a la presidencia de la Suprema Corte, irá a retomar la propuesta de la desaparición de la prisión preventiva oficiosa. Pues desde luego, yo creo que lo va a hacer porque ya se ha manifestado y porque ya sabemos que es algo que va en contra del principio fundamental del sistema penal acusatorio, que es la presunción de inocencia, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo ha pues, dejado muy claro. Y luego dice cuáles serían las acciones que ustedes consideran inmediatas que tendría que hacer la presidenta para fortalecer la autonomía del Poder Judicial ante las actuales circunstancias políticas, pues sí, de este fenómeno negativo de la politización de la justicia que no hemos podido evitar. Y cómo preservará la aplicación de la Constitución en todas las instancias a nivel nacional. Pues un poco con estas 2 preguntas de la gente del auditorio, que les agradecemos en principio pues su confianza y su participación, que nos siguen desde Jalisco, Michoacán, Puebla, en fin, tenemos desde varias entidades de Veracruz y de otras más, el seguimiento. Pues, ¿qué serían? Darnos una reflexión final, Marisol, ¿qué se te queda en el tintero? ¿Qué piensas que es muy importante? ¿Cuáles son los 2 retos más importantes que tiene que enfrentar nuestra querida presidenta de la Corte para que pueda consolidar esta independencia judicial? Y después, Irina, pues escucharemos enseguida tus comentarios. Adelante, Marisol. Primero, entre los grandes retos, sin duda, es el que ya mencionaste. Yo pienso que va a ser ese. Siempre cuando una mujer llega a un espacio de toma de decisión se encuentra con varias resistencias. Y creo que desafortunadamente en el máximo espacio, en la cúspide, pues seguramente también se encontrará otras tantas, otras muchas, en ese ajuste que todavía estamos viviendo, ¿no? Sin embargo, estoy completamente segura que la ministra tiene toda la templanza y toda la fortaleza para superarlas. Creo que todas las personas, las y los mexicanos, debemos estar muy tranquilos y muy seguros de la preservación de los derechos humanos y de la Constitución, con el mando a cargo de la ministra presidenta, que como también lo puntualizó Irina, pues todos sabemos que es una persona, una mujer muy congruente, muy firme en sus decisiones, y estoy 100% segura que ella al asumir este gran reto, pues lo tenía muy claro y lo va a asumir como lo ha asumido y como lo hemos visto en su paso por la Corte hasta ahora, ¿no? Me gustaría también hablar de un tema que creo es de la mayor importancia.
ahora que surgió el tema de que 2 mujeres precisamente se candidatearon para asumir la presidencia de la Corte, es muy común que las personas hablen o se diga de esta como rivalidad entre las mujeres. Sí, quiero hablar de este tema porque desafortunadamente también históricamente, además de este tema de discriminación en el que hemos estado inmersas todas las mujeres, siempre surge también esta cuestión, ¿no? Que se dice, no, pues es que entre las mujeres y entre ellas mismas se ponen el pie y todo eso. No es así, yo pienso que no es así. Pienso que al final del día, en este espacio en el que todavía somos minoría, las mujeres juzgadoras, y te hablo y les hablo al público en general por la experiencia que hemos vivido en el caso de Irina y de las compañeras que conformamos la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Al contrario, hemos encontrado un espacio de apoyo, de sororidad, de solidaridad. Aquí no existen envidias, no queremos ponernos el pie la una con la otra, no estamos pensando en cómo afectarnos entre nosotras, porque además sabemos que eso deslegitima la causa de todas. Entonces, creo que entre nosotras estoy segura que también entre las propias ministras, que parece los datos que se mencionan, incluso ahí se menciona de un apoyo de otra mujer para que se llegue a este espacio, y creo que eso es muy valioso. También tenemos que avanzar como sociedad y quitarnos esa idea de que entre mujeres estamos compitiendo o nos estamos poniendo el pie o no, o nos cae mal una y entonces no queremos que, no, al contrario. La experiencia que nosotras hemos vivido en la asociación es completamente diferente, nos hemos apoyado. Cuando han surgido temas importantes, incluso en relación con alguna de nosotras, pues nos hemos apoyado entre nosotras. Ha surgido este tema del que tú hablabas, doctor, de las resistencias. Tenemos compañeras que en algún momento se acercaron con nosotras a decirnos, oye, es que llegué al tribunal y resulta que mis compañeros son 2 hombres y resulta que entre ellos pues toman las decisiones y a mí ni me toman en cuenta, ¿no? Entonces, con apoyo, con fortalezas, yo les he dicho, al final del día todas tenemos que tener muy claro que llegamos aquí por nuestros méritos, como lo decía Irina, todas tenemos la capacidad y el talento para estar aquí y por eso estamos aquí, y a nosotras nos ha costado muchísimo llegar a este espacio. En el caso de la ministra presidenta, imagínate, pues esa capacidad y ese talento están, ahora sí que explotaron al máximo de lo que puede existir en todas las mujeres. Insisto, creo que todas y todos tenemos que estar muy tranquilos por la elección de la ministra presidenta. Es una gran profesionista, tiene todas las tablas del mundo, su currículum pues lo conocemos todos, creo que ni siquiera es necesario mencionar paso por paso todo lo que ella ha hecho, pero sabiendo entonces, todos teniendo la conciencia clara del gran talento y profesionalismo que tiene la ministra, pues de verdad que podemos dormir tranquilos. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Adelante, Irina, tu reflexión final, por favor. Sí, gracias. Yo coincido con Marisol y vuelvo a insistir, llegó una mujer, pero además una mujer congruente, una mujer comprometida, una mujer sororaria, porque bueno, también tenemos como todos en hombres también, que hay quienes asumen la cuestión de la sororidad nada más como de discurso, y creo que la ministra Norma lo refrenda con sus acciones. Como decía Marisol, en la asociación hemos tenido un gran cobijo de esa gran unidad y sí creo que ya se está convirtiendo un mito de que las mujeres no pueden trabajar unidas, de que, y nosotros lo decimos y nosotros dialogamos las juzgadoras con nuestras ministras y siempre reconocemos esa unidad que se da en torno a ellas y cómo lo que le afecta a una nos afecta a otras. Y esto es importante porque sí es cierto que en el país está avanzando la paridad,
barbaridad estamos avanzando las mujeres. Sin embargo, los contextos aún son adversos de desarrollo. ¿Por qué? Por las críticas que se les hacen con mayor rigurosidad a una mujer, por el contexto. Por ejemplo, yo en mi materia, pues constantemente vemos que a las funcionarias públicas, incluso juzgadoras, son sujetos de violencia política, ¿no? Por el ejercicio del poder público. Entonces, esto es importantísimo, generar ese contexto. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos es que al interior del Poder Judicial se implemente esa política pública para que las mujeres juzgadoras puedan conciliar su quehacer jurisdiccional con luego su vida cotidiana. Esto es importantísimo, como en los poderes judiciales por ejemplo, de España, como el tiempo de la lactancia y el tiempo de la paternidad, pues es un periodo donde se hace esta responsabilidad mutua. Entonces, creo que esas políticas públicas es importante que permeen en el Poder Judicial Federal. Yo creo que otro de los grandes retos que se va a tener es ese combate a la corrupción y cómo la implementación de la nueva, de la ley, ya no está en nueva, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y lo dice ella, es que no podemos ventilar cuando se está investigando porque creas falsas realidades. Si hasta que un funcionario o funcionaria es condenada, pues es cuando venga la responsabilidad. Y creo que ese es un elemento importante también, ese blindaje que se le hará a los funcionarios y funcionarias judiciales. Entonces, ¿para qué? Para lograr la confianza del justiciable. Eso es importantísimo, que el ciudadano mexicano confíe en su poder judicial. Ese es un elemento clave. Pero además que ese servicio de administración de justicia lo veamos así como un servicio que tienes que brindar a la población con eficiencia, con eficacia, a través de las herramientas tecnológicas, a través de esa transparencia, a través de ese lenguaje ciudadano, que no se vea alejado del ciudadano y que cualquier persona con capacidad diferente, un indígena, pueda acceder a la justicia, pueda tener esa tutela judicial efectiva. Yo creo que esos son los elementos claves y los grandes retos que tiene la ministra Norma también de acercar a la ciudadanía la administración de justicia. Y esa va a ser la fortaleza finalmente, y por eso yo insisto, para quienes son detractores o que digan es que no la quieren, créanme, y lo diré en 3 meses, cómo la va a querer inclusive el Ejecutivo Federal por este diálogo y esta forma tan plural e incluyente que siempre ha demostrado la ministra Norma Piña. Yo me atrevo a sentar eso sobre la mesa. Pues Irina, Marisol, muchas gracias por esta muy interesante plática, por esta entrevista que nos concedieron. Se nos quedan varios temas en el tintero, ya los veremos después. Por ejemplo, bueno, pues sin lugar a dudas que ahora se consolidarán las políticas de igualdad de género en el Poder Judicial Federal, en el Consejo. De hecho, hoy en la primera sesión que tuvo el Consejo de la Judicatura, la presidenta, pues ya nombró en la Secretaría General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura a la licenciada María Cristina Martínez Escobar. Ahí están habiéndose ya los de entrada a la posición más importante del Consejo de la Judicatura, después de la presidencia y los consejeros, desde luego, pues una mujer al frente, ¿no? Entonces es muy importante. Se nos queda también en el tintero para una siguiente plática que tengamos con ustedes, el posicionamiento que ella quiere de integrar el tema de la lucha contra la corrupción dentro del Poder Judicial al Sistema Nacional Anticorrupción, que ha estado medio olvidado y que plantea nuevas medidas, nuevos instrumentos. Bueno, los temas administrativos que también son de primera, como este programa que tenemos aquí digital, pues la utilización de las nuevas tecnologías en la aplicación de la administración, de la impartición de justicia, que son tan importantes, no solamente en el sentido administrativo, sino de la propia actividad jurisdiccional. En fin, hay varios temas todavía que se quedan, la visitaduría, cómo se amplía, en fin, ya lo comentaremos. Pues no me resta más que reiterarles mi agradecimiento por su tiempo, por estas valiosas reflexiones, siempre
de mujeres juzgadoras, además que tienen liderazgos importantes como ustedes. Y bueno, despedirme con los comentarios de gente que nos ha venido siguiendo, con Mariano Morales Agustín, que le gustó mucho la charla, de Arturo Andrade desde Morelos, que muy buena la ponencia, de Víctor Lobato, quien es un dirigente de organizaciones de litigantes en la Ciudad de México, que le gustó mucho el foro y felicitando a los participantes, desde luego, de Óscar Varela Santiago también, y todos deseando un feliz año, de Manuel Vidaurri, que ya nos comentabas que desde Guanajuato se conectó también, a quien pues, les agradezco mucho su confianza, su seguimiento. Así es que nuevamente les reitero mi agradecimiento a todos y a todas las que se conectaron con nosotros esta noche, a los que nos han seguido por Facebook Live y de manera especial a la magistrada Marisol Castanella, que nunca dije que eres magistrada de circuito en Querétaro, a la magistrada Irina Cervantes, porque son pues, dirigentes nacionales de magistrados electorales, de magistrados federales. Así es que pues ha sido un placer, un privilegio tenerlas en este primer programa del año y desearles a todas, a todos a ustedes un feliz año 2023 y que pues haya muchos éxitos y mucha salud en sus hogares. Muchas gracias y nos vemos hasta Al contrario, gracias. Buenas hasta noches. pronto. Muchas Gracias, un gusto estar con ustedes, querida Marisol. Doctor, un gusto. Al contrario, pues ya se nos quedaron aquí algunas felicitaciones en el tintero, pero pues yo soy el primero que las felicito y me felicito de haberlas invitado. Gracias por haber aceptado y por hacer estos importantes comentarios y reflexiones sobre lo que va a ser, ya es y seguirá siendo una presidencia histórica en el máximo tribunal del país. Buenas noches, hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.